Buenas noches, bienvenido a una nueva semana con el Señor. Son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Una bendecida semana para todos y vamos conjuntamente a dar la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver
te aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescató. Y eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Buenas noches, bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Esta noche conjuntamente usted y yo vamos a dar la honra y la gloria a Jehová. Esta noche vamos a tener un encuentro con Cristo Jesús, porque donde dos o más se están reunidos en su nombre, ahí está también la presencia del Espíritu Santo, y somos más que dos personas esta noche. Padre, te agradezco por la nueva oportunidad que tenemos para traer esta programación,
Y te pido, Padre, que tocas a los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. Habla con nosotros, Padre. Llena nuestras almas con tu Espíritu Santo. Edifica tu palabra a nosotros y muéstranos el camino y muéstranos la verdad. Que cada uno que está escuchando esta noche sea ricamente bendecida por el Padre. Padre, te pedimos también tu misericordia para las personas que esta noche están enfrentando enfermedad o que quizás están tristes por la pérdida de un ser querido. Estamos seguros, Padre, que vas a mover esta noche por medio de la transmisión de hoy y que vas a llenar cada vacío que hay en cada vida. Que vas a poner tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que están enfermos. Y que vas a dar ánimo, palabras de vida a cada uno que se siente desanimada esta noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guiarás, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.
Se busca de José Luis Rodríguez. Tremenda canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño. La vamos a dedicar a mi suegra, Ivy Richards, a mi suegro, Papa Winkler y la familia Richards completo aquí en Holanda. A Charasca, Marcelo, la dedicamos también a Juni, Fernando y Erika, Kilian, Danik y Tia Bronti. Ya pronto todavía se encuentra en Holanda. Creo que voy a pasar mañana para tomar una arepita. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. A perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero
tenemos también que aprender a perdonar. Y la próxima la vamos a dedicar también a mamá Ivy, mi suegra Ivy Richards, y mi suegro Mirko Papa Winkler. A Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma, es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla, qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. Soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Seguro que sí, mi hermano, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, Señor, aleluya. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, que estoy listo y le estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este mundo se le está llegando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Amén, aleluya. No somos pobres, somos ricos porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos 3 cumpleaños este lunes. Francisco de Hon estaba ayer de cumpleaños. Doris Conquet en Bonaire también estaba de cumpleaños. Y hoy Jimeno Martina está de cumpleaños. Muchas felicidades para todos y que Dios les siga bendiciendo con muchísimos años más y de sabiduría. Especialmente para los cumpleañeros. Tengo la próxima canción. De mi mente no puedo encontrar una razón como me has hecho libre cuando mi esperanza ya perdí, pero cuando levanto y mis manos yo puedo entender que debo alabarte, no importa la situación que esté. Que estaba a mis pies, yo quiero alabarte, quiero alabarte, bailaré aquí mis manos alzaré. Ser peor, todo me salió tan mal, casi caigo en
depresión, hasta no poder aguantar más. Me aferro solo a ti, siempre en control estás. Descargas, te lo entrego hoy, toma todo, te lo doy. Sé que las cadenas que estaban mis pies, yo quiero alabarte, quiero alabarte. Bailaré a ti, mis manos alzaré y voy a alabarte, voy a alabarte. He pasado por agua y fuego, por la más fuerte presión, pues ahí me encontré. Se rompió las cadenas que estaban mis pies. Yo quiero alabarte, quiero alabarte. Bailaré y a ti mis manos alzaré y voy a alabarte, voy a alabarte. Mis manos alzaré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y una bendecida semana también para Etlin La Cruz, para Seti La Cruz, Francis La Cruz, la familia La Cruz completa. Y también para Gladys Carrasco, Mimi Carolina y también Gladys Koch. Especialmente para ustedes la próxima canción. Oh Jesús, que bajaste del cielo a este mundo mostrando su amor. Para mi alma eres la flor hermosa que adornas mi corazón. Cada día feliz yo recuerdo cuando tú me salvaste, Señor, y enfermo mas tú me sanaste. Te doy gracias, mi buen Salvador. Yo sé bien que tú vienes muy pronto y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Para ti, mi Dios, que mereces toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos.
vienes al mundo otra vez. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Sí, tremenda letra. Y la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a tía Viola, Johnny y Irene. Y la vamos a dedicar también a nuestra gente en Bonaire, Romanda Molina. Un feliz semana para todos ustedes. Y también Omachechi, Ronchi y Magali Richards, para Dayan, Dairona, Dairina, Kiara, Eric Mirla Soleyana. Y también a Cedric Martinson y su familia, y Farenia y Yuri Yanga. Especialmente por ustedes he seleccionado la próxima canción. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazarán. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco
esta vida ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Tremenda canción y una bella letra también. A veces oigo gente decir cuánto Dios me va a bendecir. Hoy en día tenemos lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Uno invierte en la iglesia por recibir la bendición de Dios, pero así no trabaja. La cosa no va así en el reino de Dios. Dios cada día nos da una bendición y empieza cada mañana cuando nos levantamos. Sin hacer nada, podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar aire que nos da vida. La bendición de Dios siempre está en las pequeñas cosas que a veces no lo vemos. Podemos levantar, como ya dije, cada mañana. Abrimos los ojos, podemos respirar. Tenemos una familia alrededor de nosotros y muchísima gente que nos ama y a quien nos amamos. Esas pequeñas cosas son las bendiciones que Dios nos da cada día. Y no es el carro, una casa o finanzas. No son bendiciones. Las pequeñas cosas que no vemos están ahí, pero nuestro enfoque está en otras cosas y no la vemos. Pues la próxima vez cuando oyes a alguien decir cuándo Dios me va a bendecir, solo muestra a esa persona: esta mañana levantaste, abriste los ojos, pudiste respirar. Y fue así. Es una recompensa que Dios nos da cada día de nuevo. La próxima canción la vamos a dedicar a la familia Dovale, a Gerald Dovale, Judeska, Wenkli, Judrelis y también a Shudrek. La vamos a dedicar también a Sara Bentancur y su familia Orlando Ubilla, Luz Marina Blanco y su casa José Breshwater, y también a Patricia Iglesias, especialmente para ustedes. La próxima canción. Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo
va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde. Y una nueva semana ricamente bendecida para nuestra gente de Den Bosch, para Amarelis de Asset, para Joanne, para Owen, Dairin, y también para Bernadette Damasco, especialmente para ustedes, el poder del cristiano. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán
la constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Una canción con una letra muy cierta. Cuando vamos más y más al fin del tiempo, vemos que los ataques a nosotros que somos seguidores de Cristo se pone más y más y son más fuertes. Como el fin de la semana pasada, alguien entró en Alemania, creo que es en Hamburgo, alguien entró en una iglesia cristiana de los testigos de Jehová y asesinó, creo que como a 8 personas. Cristo nos advirtió, estaremos rodeados por lobos feroces. Pero Cristo nos dice también, no seas sobresaltado, porque ustedes, es decir, nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos la victoria. Porque tenemos 2 armas que son muy poderosas. Tenemos el poder de la cruz y, como dice la canción que acabamos de oír, tenemos el poder de la oración. 2 armas muy poderosas. Nosotros no necesitamos de estar sobresaltados. Tenemos que saber que tenemos estas 2 armas. Y así podemos proclamar la victoria. La próxima canción es el himno de victoria de Dani Berrios. Y la vamos a dedicar a Natalie Mersen y su familia, Greta Sainz, Rose Stein, Mariela Guerra y toda su familia. La vamos a dedicar a Judith Reina, Norma Peters, Latifa Félix y también a Angela Krohn, Raymond María en Curazao. La vamos a dedicar a Mama Lee y la vamos a dedicar a Carmen Barbosa y Irvin y Ruli Albertes y su familia. Especialmente para ustedes, el himno de victoria. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar.
al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Es tu presencia, tu presencia. En tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos. Su presencia está aquí. Ministralo a él. ¿Dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Buenas tardes a todos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos del programa Una Nueva Semana con el Señor. Yo soy el pastor Antonio y quiero por medio de este programa transmitirles un nuevo mensaje con el deseo de transmitirles a ustedes la palabra de Dios y igualmente para el crecimiento espiritual y para aquellos que aún no creen puedan conocer a Cristo Jesús por medio de esta palabra. Quiero pedirles el favor de que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 9 versículo 10. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Dios nos concede recursos que debemos usar e invertir en su obra. Y Pablo usa la ilustración de la semilla para explicar que los recursos que Dios nos da no deben ser escondidos totalmente o retenidos, mal usados o mezquinos. Al contrario, estos recursos deben ser cultivados con el fin de poder producir más frutos. Queridos oyentes, cuando invertimos en la obra de Dios los recursos que Él nos ha dado, entonces el Señor nos multiplicará para que podamos continuar apoyando la obra. Y precisamente uno de los propósitos de este mensaje y participación mía en este programa de Una Nueva Semana con el Señor es poder invertir este tiempo y transmitirles este mensaje con el propósito de apoyar la obra. Yo quiero transmitir este mensaje que he llamado el Dios que provee. El Señor provee para todas las necesidades en todos los casos. Y quiero hablar de un primer punto que he llamado Él nos provee. Él es nuestro proveedor. La palabra de Dios dice que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, 2, 3. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. En otras versiones de la Biblia dice: danos el pan de cada día. Pero el significado es el mismo de este texto. Si observamos bien en esta oración, Jesús comienza primero alabando a Dios y después Él hace su pedido necesario de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Él. Alabar a Dios en primer lugar nos lleva a la correcta disposición y una actitud correcta para llevar a la presencia de Dios nuestras necesidades. Lamentablemente nuestras oraciones no son siempre así y muchas veces se parece más a una lista de deseos humanos más que a un diálogo con Dios. Un Dios que nos creó desea que lo alabemos y le adoremos antes que todo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe al Señor.
Continuemos con Mateo capítulo 5, 27, 28. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Una oración bíblica enfoca 3 aspectos que son indispensables. Primero es la alabanza, luego nuestra persistencia y por último la fidelidad al Dios que nos creó. En el Antiguo Testamento leemos que era errado o equivocado tener relaciones sexuales con una mujer u hombre que fuera del cónyuge, fuera del matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que el solo hecho de desear tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge es considerado un pecado de adulterio o un pecado de fornicación, igualmente para aquellos que no son casados y tienen relaciones fuera del matrimonio o sin estar casados. Queridos oyentes, lo que Jesús quiere dejar en claro es que tanto el acto como la intención de adulterar o de fornicar son pecado. Dios nos creó para su alabanza, oración y honra de su nombre, y para cumplirlo, debemos confiar en su promesa de que lo que Él dijo lo proveerá siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, creer que Él es quien dice ser. Y el punto final de la fe es creer en sus promesas, que Él proveerá. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, que aún no hemos visto, demostramos que estamos confiando en Él con una fe verdaderamente cristiana. No hay que olvidar que Dios creó el universo a partir de la nada. Él ordenó que se hiciera y se hizo. Así nuestra fe debe estar enfocada en nuestro Creador también. Esto significa que hemos sido creados como una promesa de Dios, y si confiamos en nuestro Creador, Él proveerá siempre para nuestras necesidades. Él proveerá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Él proveerá la unción del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Quiero hablar del segundo punto en Dios proveerá. Quiero hablar del destino. Y vamos a leer en Génesis 13, versículo 9, 10. La palabra de Dios dice en Génesis 13, 9, 10, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. El carácter de Lot, que es de quien habla en este texto, es revelado por sus elecciones. Lot eligió la mejor parte de la tierra, aunque esto lo llevaba a vivir cerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Esta ciudad era conocida por su pecado, sus malos deseos y desorden moral. Lot era avariento y quería lo mejor sin pensar en las necesidades y justicias de los otros, sin pensar en las consecuencias. Lot era el sobrino de nuestro padre Abraham, pero Lot era una persona egoísta. Debemos tener cuidado para no escoger lo mejor ocularmente, porque puede ser lo peor espiritualmente. Lot escogió con sus ojos y luego vivió desagradables momentos, llegando a comprometer el destino que Dios tenía para él. Recuerde que Dios nos provee un destino. Nuestro origen es Dios y nuestro destino debe ser Dios también, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, el paraíso, el cielo, hermano.
pero por medio de nuestras elecciones, deseos, lo que decidimos hacer, podemos perder nuestro destino, como el caso de Lot. Lot confiaba más en el hombre y en su ego que en Dios. Por esa razón perdió el destino de Dios para él y su familia. Génesis 14, 11, 12. Génesis 14, 11, 12 dice: los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. El deseo por la ganancia llevó a Lot a vivir con unos vecinos mundanos e injustos. Sus ardientes deseos por lo material le costaron la libertad y seguridad. Lot fue llevado como un cautivo de Kedorlaomer, siendo torturado y esclavizado en una tierra extranjera y desconocida, y perdiendo su destino. Lot perdió su destino precisamente por esa actitud, y eso puede pasar en nuestras vidas actualmente. Esta misma historia puede sucederle a los cristianos que no honren a su proveedor. Pueden ser tentados a hacer cosas o ir a lugares que no deben, sin destino. Queridos oyentes, la prosperidad que deseamos puede ser fascinante, puede tentarnos y esclavizarnos si nuestros motivos no están de acuerdo al destino de Dios para nosotros. Vamos a leer en Génesis capítulo 19:1. Dice la palabra: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. La puerta de una ciudad era el local en donde se encontraban las personas oficiales o comunes para discutir asuntos generales o transacciones. Era el lugar de autoridad y estatus en donde la persona podía ser vista. Era ejercido por un importante cargo del gobierno o asociado al mismo. Hermanos, tal vez Lot poseía un cierto estatus en Sodoma, y ese era uno de los motivos por el cual él permanecía y justificaba su permanencia en esa ciudad pecadora, y una ciudad totalmente consumida por la inmoralidad. En el Evangelio de Juan capítulo 4, 35 dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Algunas veces los cristianos se justifican para no dar testimonio, diciendo que sus familias, amigos o colegas aún no están listos para creer en Dios. Pero sin embargo, Jesucristo lo dejó muy en claro, diciendo que a nuestro lado nos está esperando la cosecha para ser recogida sin derecho a ninguna excusa. No dejemos que Jesucristo nos sorprenda con nuestras excusas. No perdamos nuestro destino, porque nuestro Dios siempre proveerá. Tanto la fe, la confianza, proveerá la seguridad para que nosotros pongamos en práctica su palabra, su voluntad. Amén. Hermanos, el destino de Dios para todos es la salvación de sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo y prediquemos el Evangelio y demos testimonio que Dios proveerá las almas para nosotros llevarles el Evangelio o darles ese testimonio. No involucremos o no usemos el tiempo que es para Dios, no lo usemos en otras cosas que no sea el reino de Dios.
La palabra de Dios dice en Eclesiastes 3, capítulo 3, dice Salomón, tiempo para todo. Hay que tener tiempo, y hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ir a la iglesia, como hay tiempo para evangelizar en la calle. Hay tiempo para trabajar como para ir a vacaciones. Para todo hay tiempo en esta vida. Dios nos ha dado 24 horas. Él no se ha equivocado en darnos 24 horas al día o 7 días a la semana. Es más que suficiente ese tiempo si nosotros lo administramos bien, para que Él provea precisamente lo necesario para nosotros hacer su voluntad. Quiero terminar con este tercer punto. Que he llamado el poder del ejemplo. Dios nos provee a nosotros la unción del Espíritu Santo. Él nos ha proveído salvación, nos provee santidad, nos provee perdón, misericordia, hermanos. Él provee todo cuanto nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Amén. Vamos a leer en el texto bíblico para apoyar este punto, el poder del ejemplo. Dice en 2 Corintios capítulo 10, 4, 6. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Versículo 6. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo nos habla por medio de Corintios y usa una terminología militar para describir esta guerra espiritual. Es una guerra permanente contra el pecado y contra Satanás, que es el príncipe de este mundo de inmoralidad. Nuestro Dios debe ser el proveedor y supremo comandante en toda la vida cristiana. Hasta los pensamientos deben ser sometidos a su poder y control. Por eso dice la palabra, llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Lo llevo cautivo a la obediencia, porque no todo pensamiento es bueno. Nos llegan malos pensamientos diariamente, constantemente. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para que los ponga en orden. Y de esa manera nosotros podemos ser un mejor ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de nosotros de hablar de Cristo Jesús a otras personas que aún no lo conozcan. Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queridos oyentes, sea usted cristiano o no sea usted cristiano, Dios tiene planes agradables y perfectos para proveer a ti, a tu familia, a tu matrimonio, en tu vida. Él quiere proveernos a nosotros todos mentes y vidas renovadas y darnos el poder de ser un buen ejemplo. Ejemplo para nuestros hijos, ejemplos para nuestro prójimo, ejemplo para las personas que están a nuestro lado, hermanos, a nuestros alrededores, en el trabajo, en cualquier otra actividad, en cualquier otra función que involucre nuestras vidas. Como personas que vivamos para honrarlo en todo lugar y situación, teniendo en cuenta que Dios desea lo mejor para nosotros. Amén. Dios desea lo mejor para nosotros y nos quiere dar un poder o el poder del buen ejemplo en nuestras vidas. Quiero terminar con este comentario. Escúcheme, solamente cuando nosotros confiamos en nuestro Creador y Dios, entonces Él nos proveerá un destino adecuado y nos proveerá el poder para dar un buen ejemplo para beneficio de su reino y de nuestra vida cristiana, tanto en nuestra familia
como a la gente que está a nuestro alrededor. Esa es la realidad y eso es lo que el Señor promete. Él provee, hermanos. Él nos provee fe. Él nos provee crecimiento, santidad. Nos provee perdón cada día. Él nos restaura. Él nos quiere ayudar. Nos da un destino. Tenemos un destino. El destino es vivir eternamente con Cristo Jesús en su reino. Él pondrá nuevos cielos, nueva tierra. Y vamos a gobernar con Él juntos. Es totalmente diferente a este mundo donde vivimos como peregrinos. No se le olvide. En este momento, si no crees a Jesucristo, si no lo tienes como su Señor y Salvador, no tardes en aceptarlo. Abre tu corazón. Dígale: Señor, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Él quiere perdonarte a ti. Una sola gota de sangre derramada en la cruz por el Señor Jesucristo es más que suficiente para perdonar, para redimir todos los pecados de una ciudad, de una familia o de una persona. Todo depende de tu sinceridad, de tu decisión. No se te olvide, Dios proveerá. Ese es el Dios que provee la fe. Es el Dios que provee la seguridad y la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Guarden este mensaje en tu corazón, pero más que guardarlo significa ponerlo en práctica. Y se acordará de mí. Nunca más será la misma persona. El Señor hará un milagro interiormente en tu vida y los demás van a verlo exteriormente en tus actitudes y comportamiento. Gracias por su atención. Una vez más, para mí es un privilegio poderles transmitir este mensaje que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de muchas personas y que fortalece muchas iglesias y te puede fortalecer a ti, aunque no seas cristiano o cristiana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos veremos y traeré un nuevo mensaje. Primero que todo, para la salvación de los perdidos, el crecimiento de los que ya creen y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que tengan buenas tardes. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, es el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos todos juntos.
soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Vamos todos juntos. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Vamos todos. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Una vez más. Vamos todos juntos. ¡Aleluya! ¡Vamos a alabar! ¡Te alabamos, Jesús! ¡Te alabamos todos juntos, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Hay gozo en tu reino, Señor! ¡Aleluya! Hay gozo en ti, hay paz, hay justicia, hay amor. ¡Te alabamos, Jesús! ¡Aleluya! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, aquí estamos de nuevo. Gracias a siervo de Dios. Tengo que cambiar algo aquí. Tenemos mucho eco. Okay, ya, sí. Mil gracias al siervo de Dios, Antonio Herrera, con otra tremenda mensaje. Y te queremos enviar saludos y también deseos de bendición para Antonio y su esposa Adriana Herrera, que están ministrando en la ciudad de Kampen, muy cerca de Zwolle, aquí en Holanda. Especialmente para ellos y también para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale completa, para Jessica Benaria, para Armando Rincón, Jessy Perota, Adorable Salas, y también para Isaac y María Patenina Quintana, Alejandra y Marco van der Linden, y también para, déjame ver, tengo una lista muy larga, sí. Y también para Irving Stradel, Charette y Senia, Tito y Monique, Hernán y Sandra Trinidad. Tengo la próxima canción. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en galas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío!
quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Tonelada de alabanzas. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y muchos deseos de bendición para siervo de Dios Cedric Solellana y su esposa Geralda y la familia Solellana completa aquí en Holanda. La vamos a dedicar también a la familia Shakutu en Curaçao y Holanda, a Margriet Winkler y su familia, Fabiola Ursulita y su familia. La vamos a dedicar a Suinda Martes en Curaçao, la familia Epistola también en Curaçao, y la vamos a dedicar también a mi esposa Janine Martina Richards. Bueno, especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Cristo que me quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trajo a este mundo? Arrodillada y llorando le dije a Él, por quitarme la vida. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final.
contestar. ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos. No importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran Rey, porque algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y él me dijo, yo te amo. Sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. Bueno, especialmente para Magali Reches, vamos a ver si puedo localizar la canción que has pedido para esta noche. Voy a hacer mi máximo esfuerzo. Mientras tanto, vamos por esta canción. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré
Sí, normalmente no paro la música entre medio, pero esta vez hago una excepción especialmente para Magali Richards en Bonaire, especialmente para ti, Magali. Conseguí la canción, la tenía. Aquí viene.
especialmente para Magali en Bonaire. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y ya casi vamos finalizando la transmisión de hoy. Mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, mi hermano Cedric Soleyana continuará con la transmisión en papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Y si Dios permite, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. El próximo lunes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Pero antes de finalizar, quiero traerte una palabra. No sé para quién esta palabra es dedicada, pero es para alguien que está escuchando. La palabra es mío. La palabra viene del Espíritu Santo. A veces vivimos nuestra vida y tenemos que tomar ciertas decisiones. Pero a veces las decisiones que tenemos que tomar nos da miedo, nos hace inseguro. Porque a veces tenemos que tomar decisiones para el futuro. Y cuando tomamos decisiones para el futuro, no sabemos cómo las cosas van a andar. Porque el futuro, para nosotros, los humanos, es inseguro, desconocido. Pero esta noche Dios quiere que tú sepas, si la palabra es para ti, que para Dios el futuro humano ya es pasado. Lo voy a repetir, el futuro humano ya es pasado. Porque Dios es el principio y el final. Por eso para lo que nosotros todavía es el futuro inseguro, desconocido, para Dios ya es el pasado. Y esta noche Dios te quiere decir, yo conozco el futuro. Y lo que yo quiero para ti es un futuro de felicidad. Esta noche no quiero tu desgracia, pero tu felicidad. Y Dios te está invitando para que tomes la mano de su Hijo Cristo Jesús y para que empiezas a caminar con Él. Caminar con Cristo Jesús a veces parece que tienes algo por los ojos y no lo puedes ver, pero que hay alguien que te está guiando. Y la pregunta es, ¿puedo confiar en la persona que me está guiando? Pero en este caso, cuando caminamos con Cristo Jesús, tenemos algo por los ojos, no podemos ver, pero podemos confiar en Cristo Jesús. Y esta noche Cristo Jesús quiere tomarte por la mano y caminar contigo. Él te quiere llevar a un futuro de felicidad, a un futuro bendecido. Otra vez, no sé para quién la palabra es, pero si la palabra es para ti, Dios toca tu corazón. Esta noche, Dios te está invitando. No tengas miedo. Ten la mano de mi Hijo Cristo Jesús y camina con Él. Él te va a guiar. Los problemas que tienes en este momento,
Las circunstancias de este momento es realidad. Pero Cristo Jesús es capaz para cambiar tu realidad. Solo tienes que recoger la mano de Cristo. Igual que Pedro. Pedro estaba en el bote y Cristo estaba viniendo, caminando sobre las aguas. Todos los discípulos estaban en temor. Pedro también. Pero en un momento Pedro dijo: Señor, si eres tú, dígame para que salgo del bote y vengo caminando hasta ti. Y Cristo dijo: ven. Y Pedro salió del bote. Mientras los otros discípulos estaban gritando: no lo hagas, vas a ahogar. Pedro salió y caminó sobre las aguas. Y esta noche puedes salir del bote y caminar sobre las aguas. Porque no vas a ahogar cuando estás caminando por las aguas. Igual que cuando vas por el fuego, las llamas no te van a tostar. Porque Cristo está ahí, a tu lado, teniéndote por la mano, guiándote a un futuro de felicidad. Si Dios tocó tu corazón esta noche, si la palabra es para ti, solo tienes que decir esta noche: Señor Jesús, he comprendido el mensaje, he comprendido la palabra es para mí, pero Señor Jesús, te quiero pedir para que me perdones mis pecados, perdóname mi falta de fe. Pero en este momento te pido que vengas en mi vida y mi corazón, que me transformes en una nueva creación, con una nueva identidad. Y agárrame por la mano y guíame hasta el futuro que tú tienes para mí. Vamos a clausurar esta noche agradeciendo al Padre por las palabras, por medio de la música, por la prédica, por la palabra de la llamada que hoy llegó a una alma que fue rescatada. Gracias, Padre, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por sembrar tu palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a clausurar con una bella canción. Gracias por sintonizarnos esta noche. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Y mañana con mi hermano Cedric Solellana con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Chao, chao, chao. Quídense y que Dios le bendiga durante la semana que está por delante. Chao, chao. Espera, bebé.